Vamos a comenzar, hermanos, y el día de hoy nos encontramos en el día sexto de la creación. Y en este día, hermanos, hemos visto cómo Dios creó a los animales terrestres. Y la semana pasada, hermanos, empezamos a ver cómo Dios creó al ser humano, ¿no es cierto? Así que acompáñame a Génesis capítulo 1, por favor. Génesis capítulo 1, versículo 26 al 31, que es nuestro texto a estudiar. Génesis capítulo 1, versículo 26 al 31, dice así la palabra de Dios. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Amén, hermanos. La semana pasada, hermanos, explicamos el versículo 26 a detalle y vimos un poco de lo que quería decir, que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Vimos que eso quiere decir, hermanos, que Dios creó al ser humano con dotes de sus atributos, ¿recuerdan? Con dotes de sus atributos comunicables, ya que cuando estudiamos a la persona de Dios, nosotros podemos encontrar atributos comunicables y atributos incomunicables. Pero cuando las Escrituras dicen que fue creado a imagen y semejanza de Dios, eso quiere decir que Dios puso de sus atributos comunicables en el hombre, como por ejemplo el amor, la justicia, la gracia, la misericordia, inclusive la ira misma, el hombre la tiene. Y dijimos también, hermanos, si recuerdan, en Génesis capítulo 9, versículo 6, dijimos que el hombre fue creado a imagen de Dios, y por esa razón, hermanos, ningún ser humano y ningún animal podría matar a un hombre de manera ilegítima, por el simple hecho de que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Recuerdan, hermanos, que Dios mismo estableció la pena de muerte para todo aquel que quitara la vida humana de manera injusta? Esto, hermanos, nos apunta y nos ayuda a pensar en el valor de la humanidad. Nos ayuda a pensar, nos ayuda a ver que Dios ama tanto la vida humana. Dios respeta tanto la vida humana. Y sabes, hermano, esto mismo lo vemos en el Nuevo Testamento. Acompáñame a Mateo 26, 51 para que lo veas. Mateo 26, 51, por favor. En el Nuevo Testamento, ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 51, por favor. Mateo 26, 51, dice así la palabra del Señor. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. ¿Recuerdan, hermanos, en el contexto, si han leído el libro de Mateo, el Señor Jesucristo a una noche antes de ir a la cruz, Él fue a orar con sus discípulos, y uno de sus discípulos, que sabemos que es Pedro, por otras partes de las Escrituras,
Pedro es el que sacó la espada porque los fariseos lo iban a agarrar. Y entonces Pedro, hermanos, realmente no quería cortarle la oreja al fariseo. Pedro quería matar al fariseo, ¿no es cierto? Pero vean lo que le dice el Señor Jesucristo en el versículo 52. Versículo 52. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, escucha, a espada perecerán. Nota, hermano, que aquí este principio es el principio de la pena capital para todo aquel que quite la vida de manera injusta, de manera ilegítima. Jesucristo le está diciendo: Pedro, si tú matas a alguien con espada, ¿qué crees? Con espada te van a matar. Así que guarda esa espada, no la saques, porque la vida humana es valiosa para Dios. Romanos 13:1, acompáñame. Romanos 13, versículo 1, vean lo que dice más adelante. Romanos capítulo 13, versículo 1. Dice así, Romanos capítulo 13, versículo 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. En pocas palabras, lo que está diciendo Pablo es: sométete al gobierno. Aquí está hablando de autoridades civiles. Sométete a la autoridad civil. ¿Por qué? Pues porque Dios las ha establecido. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y vean versículo 2. Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y a los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. Versículo 3. Porque los magistrados, o sea, la autoridad civil, porque la autoridad civil, escucha, los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Versículo 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Escucha esto. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Nota la espada, ¿no es cierto? Dice Pablo que los soldados llevan la espada, la autoridad llevaba la espada. En el contexto, hermanos, que Pablo está hablando, la espada era un instrumento de muerte. O sea, la espada no solamente se sacaba para espantar, no. La espada se sacaba ¿para qué? Para matar, para matar. Y hermanos, realmente hay más pasajes que apuntan a que la autoridad tiene este mandato o esta autorización, mejor dicho así, esta autorización por Dios para poder quitar la vida a una persona. Por ejemplo, está Juan 19:11, está Hechos 25:11, que si ustedes lo leen, ahí podemos ver estas verdades bíblicas. Pero hermanos, teniendo esto en mente y viendo a la luz de Génesis 9, nosotros podemos ver que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, Dios da al gobierno el derecho de implementar la pena de muerte. Pero escucha, pero de manera justa. Por eso Pablo decía, si tú haces lo bueno, no temas. Pero si haces lo malo, teme, porque pueden sacar la espada. O sea, pueden darte una condenación de muerte, una pena de muerte, pero de manera justa. Ahora, ni los animales, ni el ser humano, ni el gobierno mismo puede quitar la vida de un ser humano de manera ilegítima. Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque el ser humano fue creado ¿a qué? A la imagen y semejanza del Dios mismo. La palabra misma, hermanos, afirma que la vida humana es superior al resto de toda la creación. ¿Por qué? Porque hay una dignidad en la vida humana. Hay un respeto, hay un amor por parte de Dios en la vida humana. Es muy valiosa la vida humana para Dios. Y entender esto, hermanos, entender que la vida humana es valiosa para Dios, entender esto nos va a llevar a pensar en nuestras relaciones sociales, en nuestras relaciones personales.
O sea, ¿cómo yo trato a los demás? La semana pasada es aquí donde nos quedamos, ¿no es cierto? Con esta pregunta. ¿Tú sabes cómo Dios quiere que trates a los demás? ¿Tú sabes cómo Dios quiere que les des la dignidad por lo que son? Criaturas hechas a la imagen del mismo Creador. ¿Cómo Dios quiere que trates a los demás? Gálatas 5:14, acompáñame a Gálatas 5:14, por favor. Gálatas capítulo 5, versículo 14. Vean lo que dice la palabra de Dios. Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Escucha, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo debo de tratar a los demás? Como a ti mismo te tratas. Así es como Dios quiere que tú trates a los demás. O sea, si tú te preocupas por ti, tú debes preocuparte por los demás. Si tú satisfaces tus necesidades, tú debes de satisfacer las necesidades de los demás. ¿Y esto incluye a quién? ¿Al que te cae bien? ¿Al que te ama nada más? ¿Al que está contigo siempre? No, esto incluye a tus enemigos. Tú debes de amar a tus enemigos. Porque, hermanos, por desgracia, esta área de nuestra vida se nos va de las manos. Esto se nos va de las manos, hermanos. Nosotros simplemente amamos ¿a quién? Al quien nos ama, ¿no es cierto? Yo amo al quien me ama. Yo amo al quien me cae bien. Yo amo al que veo que es agradable conmigo. Pero el Señor dice, ¿amarás a quién? A tu prójimo. Amarás a tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo, sabes? ¿Quién es tu prójimo? Tu prójimo, hermanos, no solamente es la persona que te cae bien, no. Tu prójimo es toda persona, escucha, que está al lado de ti, enfrente de ti y detrás de ti. Ese es tu prójimo. En otras palabras, tu prójimo es aquella persona que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Eso es, a todos. Ese es tu prójimo. Y de acuerdo a este pasaje, hermanos, tú debes de suplir sus necesidades de acuerdo a tus capacidades. Pero tú lo debes de hacer. Tú debes de amarlo como a ti mismo. Así como tú te procuras, así tú debes de procurar a los demás. ¿Sabes algo importante, hermanos? El amar a tu prójimo como a ti mismo, eso no tiene nada que ver con tus sentimientos. El amar a tu prójimo como a ti mismo no tiene nada que ver cómo te sientas en ese momento. No importa si esa persona te cae bien o te cae mal. Tú debes de amarlos por el simple hecho de que son seres humanos creados a la imagen y semejanza del Dios eterno. Solo por eso los debes de amar. No como te sientas, no como estés el día de hoy, sino porque así Dios lo ordenó, porque así Dios lo mandó. Tú debes de respetar a los demás, tú debes de amar a los demás, tú debes de procurar a los demás, porque es una ordenanza del Señor. ¿Tú te mientes? ¿Acaso tú buscas tu mal? ¿Acaso tú buscas lo peor en tu vida? La respuesta es no. Y así como no lo haces, así tú lo debes de hacer con los demás, porque el mandato es amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿No es cierto? Tú no les mientes, tú no los engañas, tú no los defraudas, tú no vives pensando en una arrogancia para con sus vidas, tú no los menosprecias, tú no eres una persona egoísta, porque tú los amas como a ti mismo. ¿Se dan cuenta? Pero ¿qué pasa si tú no amas a los demás como a ti mismo? ¿Qué pasa? Simple, hermanos, estarás pecando. ¿Estarás pecando en contra de Dios? Es que mi vecino me molesta mucho. O es que mi pariente está muele y muele. Y yo ni siquiera les hago nada.
Recuerda, hermano, no importa cómo te sientas, tú debes de amar a los demás como a ti mismo. El mandato de Dios es, hazlo. Dios nunca te dice, si te sientes bien, ama a tu prójimo, ¿sí? No. Simplemente Dios te dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque si tú lo haces, dice el Señor, tú cumplirás la ley de Dios, ¿no es cierto? Eso es lo que dice Gálatas 5:14, vean, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Toda la ley, cuando está hablando de toda la ley, está hablando de todos los 10 mandamientos. ¿Quieres cumplir los 10 mandamientos? Ama a tu prójimo como a ti mismo, dice el Señor. ¿Se dan cuenta, hermanos? Si tú amas, tú cumples la ley de Dios. En otras palabras, si tú obedeces de manera plena a tu Dios, si tú lo glorificas como Él merece ser glorificado, entonces tú amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque ellos son seres humanos creados a la imagen de Dios y ellos merecen un respeto, una dignidad. Y Dios mismo, hermanos, los tiene en alta estima. Dios mismo tiene a los seres humanos en alta estima. ¿Cómo lo sabemos, hermanos? ¿Cómo sabemos que Dios mismo tiene en alta estima a la raza humana? ¿Cómo lo sabemos? Solo piensa en esto. Cristo no dio su vida por un perro, ¿sí? Cristo no dio su vida por un animal, ¿sí? No. Él dio su vida ¿por quién? Por la raza humana. Él decidió venir a este mundo para entregar su vida de manera atroz, sin importar las consecuencias, porque Él amó a esta raza humana, porque Él se preocupó por esta raza humana. Él quiere el bienestar y Él quiere los beneficios, las bendiciones para esta raza humana. Dios lo quiere, por eso Él vino y se entregó por cada uno de toda la raza humana. Juan 3:16, ¿no es cierto? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Dios amó a este mundo. Dios amó a esta raza humana. Ahora, tú puedes contribuir en eso. ¿Sabes cómo? ¿Sabes cómo puedes contribuir en eso? Siendo honesto, siendo paciente, siendo justo, siendo bueno, vivir en paz para con ellos, respetándolos, etc. Así tú puedes contribuir en esta obra de salvación para con Dios. Porque esa es una realidad, hermanos. Y creo que esta responsabilidad la tenemos más los cristianos. Porque nosotros como cristianos somos un reflejo de la gloria de Dios. Y si nosotros reflejamos a Dios, nosotros tenemos aún más la responsabilidad de practicar este mandato de amar al prójimo como a nosotros mismos. Porque es una realidad, hermanos. La gente que no cree en Dios, ellos nunca van a leer la Biblia. Nunca van a leer la Biblia. ¿Ellos a quién van a leer? A los cristianos, ¿no es cierto? Ay, es que este cristiano es así, así, así. Y se dice cristiano. Ay, es que lo vi cómo se agarraron del chongo y este matrimonio según es cristiano. Ay, y vi a esta persona cómo miente y se hace llamar cristiano. Es mejor yo estoy bien con la Santa Muerte. Yo estoy bien con X Dios falso. Por culpa del cristiano, así piensan las personas. ¿Por qué? Porque nosotros no nos comprometemos a hacer este mandato, a amar a tu prójimo como a ti mismo. Y tu prójimo, lo vuelvo a repetir, tu prójimo puede ser tu compañero de trabajo, tu esposo, tu esposa, tu hermano, tu primo, toda la persona que te rodee, ese es tu prójimo y tú debes de amarlo como a ti mismo, siendo honesto, siendo paciente, siendo respetuoso, etc. Porque eso es lo que quiere Dios para nuestras vidas. Quiere, hermanos, que los amemos como a nosotros mismos nos amamos. Así debemos de tratar a los demás. Debes de cultivar, hermanos, escucha, el amor de Dios en ti. Porque de tal manera Dios amó al mundo y entonces, como Dios amó al mundo, entonces tú debes de amar también a ese mundo.
y debes de cultivar ese amor. La pregunta, hermanos, es, ¿y cómo cultivo el amor de Dios en mi vida? ¿Tú sabes cómo cultivar el amor de Dios en tu vida? ¿Tú sabes cómo lo tienes que hacer? Acompáñame a Efesios 3:14. Vamos a leer del 14 al 19. Vean lo que dice Efesios. Allá adelante de Gálatas está Efesios. Efesios 3:14. Vean lo que dice del versículo 14 al 19. Dice así la palabra de Dios. Efesios 3:14. Por esta causa, estas son palabras de Pablo, dice Pablo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, escucha, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. ¿Cómo cultivo el amor de Dios en mi vida? Versículo 17. Por la fe en vuestros corazones. O sea, creyendo en Cristo, teniendo fe en Él. Porque si tú lo haces, entonces Cristo, ¿qué hace? Cristo transforma tu vida, ¿no es cierto? Cristo te hace una nueva criatura, Cristo te regenera. Y una vez que Cristo te regenere, una vez que Cristo te pone de las tinieblas en la luz, Él envía su Espíritu en tu vida. Y ese Espíritu Santo va a producir el fruto del Espíritu. Y el fruto es amor. Y así vas a producir tú el amor. Versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin o con el propósito de estar arraigados y cimentados en amor. ¿Te das cuenta? ¿Cómo cultivo el amor de Cristo en mi vida? Creyendo en Cristo. Y el que dice que cree, obedece su palabra. Obedece su palabra, ¿no es cierto? Pero hermanos, verdaderamente tienes que poner tu fe en Cristo Jesús, en nadie más. Solo en Cristo, para que Él te pueda transformar, para que Él te pueda hacer una nueva criatura. Tienes que pensar en esto, hermanos. Porque muchas veces nosotros pecamos y el mismo pecado está, ¿no es cierto? Y nos preguntamos, ¿y por qué peco? ¿Por qué peco? ¿Por qué estoy ahí? ¿Por qué no puedo salir de esto? Ahí es cuando tú tienes que analizarte y hacer una autorreflexión sincera contigo mismo y decir, ¿verdaderamente he creído en Cristo? ¿Verdaderamente le he entregado mi vida a Cristo? Porque muchas veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos pensando de que creemos en Cristo, cuando la realidad es que no, porque nuestras acciones reflejan otra cosa, ¿no es cierto? Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y decir, caramba, ¿en dónde estoy parado? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Mi vida refleja una vida llena del amor de Cristo? ¿O no lo hace? ¿En dónde estoy parado? Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, porque nosotros mismos nos engañamos. ¿Saben por qué? De hecho, eso es interesante, hermanos. ¿Tú sabes por qué las personas se engañan a sí mismos pensando que son cristianos? Porque las personas, de alguna manera, en su conciencia, quieren escaparse de la ira de Dios. Y entonces es como un placebo para ellos decir, yo estoy bien con Cristo y no pasa nada. ¿No es cierto? Pero la realidad es que sí pasa. La realidad es que Dios conoce nuestros corazones y que no importa cómo te sientas, no importa cómo te veas tú, si tu corazón está podrido y Dios lo sabe, la paga del pecado es muerte. Y por eso tenemos ese pasaje en Mateo 6,
21 que dice, muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no es cierto? Y yo les diré, no los conocí, hacedores de maldad, al infierno. Porque muchos caen en ese engaño. Muchos piensan que aman al prójimo como a sí mismos cuando no es así. Por eso, hermanos, verdaderamente tenemos que poner nuestra fe en Cristo. Verdaderamente tenemos que creer en Cristo para poder amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque eso es lo que quiere Dios para nosotros. Dios quiere que nosotros sigamos ejemplo. Dios quiere que amemos al prójimo. ¿Se dan cuenta? Esto es algo grandioso, hermanos, para nosotros. Ahora, muchas personas, hermanos, piensan que nosotros los seres humanos somos iguales a las demás creación. Pero muchos piensan, nosotros somos un nivel de evolución más alto. Nosotros somos un nivel más avanzado de evolución. La realidad es que no es así. Vean lo que dice Mateo 6:26. Mateo 6:26. La gente piensa que somos igual a los demás, pero no es así. Y cuando digo los demás, me refiero a la demás creación, a los animales, a las estrellas, etc. Mateo 6:26. Mateo capítulo 6, versículo 26. Dice así, vean. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y escucha la pregunta que hace el Señor Jesucristo. ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿Cuál es la respuesta? Sí, sí. El ser humano tiene un valor más alto que los animales. Y no porque seamos más inteligentes, no porque seamos, hermanos, altos, chaparros, bonitos, feos, no, sino ¿por qué? ¿Por qué Dios te tiene más alto estima? Porque estás hecho a su imagen y a su semejanza. Esa es la realidad. Mateo 10:29, vean, más adelante Mateo 10:29. Mateo capítulo 10, versículo 29. Dice así la palabra de Dios, Mateo 10, versículo 29. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? O sea, en otras palabras, es más barato comprar pajarillos, eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. ¿Acaso no se venden pajarillos por un cuarto? O sea, es más barato comprar pajarillos. Escucha, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. O sea, nota cómo Dios está en control de todas las cosas, hasta del más mínimo detalle, hasta del más mínimo pajarillo, Dios está en control de todas las cosas, incluyendo al insignificante pajarillo. Versículo 30, vean. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo Dios tiene en alta estima al hombre? Y aquí Dios le está diciendo al hombre, hombre, no temas. Si Dios procura al pajarillo que vale centavos, ¿cuánto más te va a procurar que tú eres hecho a su imagen y semejanza? Porque Dios te tiene en una alta estima. ¿Se dan cuenta? Más adelante, Mateo 12:11. Mateo 12, versículo 11, vean lo que dice. Mateo capítulo 12, versículo 11. Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? O sea, la idea, hermanos, es que si alguien tiene una necesidad urgente, tú ayudas. En su contexto decía el Señor Jesucristo, incluso en el día de reposo. La implicación, hermanos, de la respuesta del Señor Jesucristo es que si tú ves a un pastor que se cae su oveja a un hoyo, aunque sea día de reposo, recuerden, el día de reposo ellos no podían hacer absolutamente nada. Era un día dedicado al Señor, ¿no? Pero dice el Señor, pero si este hombre tiene una necesidad, tú vas y lo ayudas, sacas a la oveja de ese hoyo en el día de reposo, ¿no es cierto? Y vean, versículo 12. Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja?
Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Es la misma idea. El hombre vale más que una oveja. El hombre vale más que un pajarillo. El hombre vale más que cualquier animal. Nota cómo Dios tiene en alta estima la vida humana. ¿Por qué? Porque son hechos a su imagen y a su semejanza. Y por esa razón, tú también tienes que tenerlos en alta estima. Tú también debes de procurar a los demás. Y me atrevo a decir, incluyéndote a ti mismo. Tú también te debes de procurar. Tú también debes de cuidar el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Porque tú tienes un valor alto para Dios. Y Dios nos manda a que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, regresando a Génesis capítulo 1, hermanos. Génesis capítulo 1. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, versículo 26, ¿no es cierto? Recuerden, esto no tiene nada que ver con la evolución. El ser humano no evolucionó. El ser humano no es que peleó con otras especies para ver quién era el más capaz, el más fuerte para crecer, para sobrevivir, ¿no? Eso no pasó en la historia. Esto es antibíblico. ¿Y sabes algo, hermanos? La Biblia enseña que nosotros fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza, ¿no es cierto? Y gracias a eso, Dios tiene en alta estima la vida humana. Y Dios ha establecido la pena de muerte para todo aquel que quite la vida humana de manera ilegítima, ¿no es cierto? Y Dios ha puesto a los gobernadores para que ejecuten la pena de muerte si es necesario de manera legal. Porque Dios cuida y Dios ama la vida humana, ¿no es cierto? Pero, ¿sabes? Por el otro lado está la evolución. ¿Qué te dice la evolución? La evolución te dice tú debes de evolucionar, ¿no es cierto? ¿Y cómo es que debes de evolucionar? Muy fácil, con tus capacidades altas. Tú tienes que tener más capacidades altas que los demás. Tú debes de sobrevivir en este mundo, porque si tú sobrevives en este mundo, eso significa que tú estás evolucionando correctamente. Y aquí entra la supervivencia del más fuerte, ¿no es cierto? Y si es necesario destruir al otro para que tú evoluciones, pues está bien. ¿Por qué? Pues porque así funciona el reino animal, ¿no es cierto? La supervivencia del más fuerte. Entonces, ¿te das cuenta que es una diferencia muy grande? Por un lado, la evolución te enseña y te incita a que no importa si pisotees a los demás, el chiste es que tú evoluciones. Pero por el otro lado, las escrituras que te enseñan, debes de respetar a los demás, porque son hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Te das cuenta la gran diferencia? Tú, hermano, ¿sabías que la filosofía de los nazis de Alemania, de Hitler, tú sabías que esa filosofía que tenía Hitler estaba basada en el pensamiento de las personas más fuertes? Hitler quería personas fuertes. Y entonces él decía, el ser humano tiene que evolucionar para que el ser humano sea más fuerte. Y así pensaba el nazi. ¿Y eso qué provocó? Masacres, ¿no es cierto? Una guerra mundial. Porque ellos pensaban que el hombre tenía que ser más fuerte. Y si pasabas por un hombre y le ganabas, eso significaba que él no era fuerte, él era débil. Y como nosotros queremos una raza fuerte, está bien lo que estamos haciendo. Y hermanos, esa era la idea de los nazis, por eso ellos cometieron tantas atroces. Y esto, hermanos, esto no nos debe de sorprender. ¿Sabes por qué? Porque ellos no conocen a Dios. Realmente ellos no tienen un entendimiento bíblico de la naturaleza humana. Ellos no saben que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios y por eso tienes que respetarlo. Ellos no entienden todas las ramificaciones de la naturaleza humana y de cómo tratar a los demás. Esa es la realidad. Esa es la realidad, hermanos. Ya lo explicamos cómo debemos de tratar a los demás. Ahora, Génesis 1:26 dice que somos hechos a la imagen de Dios.
Pero, hermanos, con estas palabras de Génesis 26, de que somos hechos conforme a imagen y semejanza de Dios, quiero, hermanos, que no te confundas en algo. Esto no quiere decir que nosotros somos dioses, no. Es que yo soy hecho a la imagen de Dios y entonces yo tengo una gotita de Dios y entonces ya tengo una divinidad y eso me vuelve un Dios. No, eso no está enseñando las Escrituras. La raza humana solo es portadora de la imagen de Dios, pero recuerda, tú fuiste creado, tú estás abajo como criatura y Dios está arriba como creador. Simplemente Dios tuvo misericordia y gracia de la raza humana y les dijo, yo les voy a poner un poco de mi esencia, de mi carácter. Y ahí está. Pero eso no quiere decir que tú seas Dios. ¿Ok? Entonces dice versículo 26, Génesis capítulo 1, versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Nota, hermanos, que Dios desde un inicio le dio al ser humano una posición y una responsabilidad única. ¿No es cierto? Él nunca le había dado esta responsabilidad a una creación. Dios solamente le dio esta responsabilidad al hombre, porque Dios puso al hombre por encima de toda su creación. Por eso les dice que ustedes deben de señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra. Hay una posición única que Dios le dio al ser humano. Y vean versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea, tanto el hombre como la mujer fueron creados a imagen de Dios y los dos tienen la responsabilidad de señorear la creación, de respetar esta creación, de velar por esta creación. Ahora vean, hay un pasaje, hermanos, que si lo leemos probablemente pueda contradecir Génesis 1:27, porque Génesis 1:27 dice que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y al final dice varón y hembra los creó. Pero hay un pasaje que probablemente pueda contradecir estas palabras. Y me estoy refiriendo a 1 Corintios 11:7. Vean lo que dice 1 Corintios 11:7. 1 Corintios capítulo 11, versículo 7. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 7. Dice así la palabra de Dios. 1 Corintios 11, versículo 7. Escucha. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del hombre. O sea, el hombre en géneros masculinos, el varón, es creado a imagen y semejanza de Dios y gloria de Dios, dice el texto, ¿no es cierto? Y la mujer está en un grado inferior porque es la gloria del varón. ¿Esto es cierto? ¿O de qué está hablando Pablo? ¿Por qué Pablo nos está diciendo que el hombre, o sea, el varón, fue creado a imagen y gloria de Dios, pero la mujer fue creado a imagen y gloria del varón? ¿Cuál es el punto? ¿Acaso la mujer está más abajo que el hombre? Bueno, hermanos, aquí el punto es que aunque ambos han sido creados a imagen de Dios, el hombre, el género masculino, de alguna manera especial, lo voy a decir así, refleja la gloria de Dios. ¿Por qué? Por sus funciones, por lo que se dedica el hombre. ¿Y a qué se dedica el hombre conforme a la voluntad de Dios? A ser cabeza de la creación, ¿no es cierto? Dios puso al hombre como cabeza de la creación. Y como Él es cabeza, o sea, el hombre está por encima de la creación, entonces, de algún sentido, el hombre refleja un poco más la gloria de Dios. Pero no te confundas, hermano.
Y para que no se enojen las hermanas, por supuesto. En términos generales, tanto hombres como mujeres somos hechos a la imagen de Dios. Y todos tenemos la misma dignidad, tanto hombres como mujeres. Todos tenemos el mismo valor para Dios, tanto hombres como mujeres. Pero en términos específicos de funciones, el hombre refleja más la gloria de Dios porque Él es cabeza, porque Él es el que está dominando sobre la creación. ¿Y qué hay de la mujer? ¿Cuál es la función específica de la mujer? Ayuda idónea, ¿no es cierto? Ella es la que ayuda al varón a que todo esto sea dominado. ¿Se dan cuenta? O sea, en términos generales somos iguales. En términos de funciones, no somos iguales. Por diseño de Dios, ¿no es cierto? Y vean lo que dice Génesis 2:19. Por esto lo decimos, hermanos, por lo que dice Génesis 2:19. Génesis 2:19, vean lo que dice. Así que acabando, hermanos, no me echen bronca, ¿eh? Aquí Dios lo dice, vean. Génesis 2:19 dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Ahora, para este tiempo, hermanos, de que Adán le puso los nombres a los animales, para este tiempo Eva no existía. Eva todavía no estaba hecha, ¿sí? No fue creada, ¿ok? Y aquí, hermanos, nota que Adán le pone nombres a los animales, ¿no es cierto? Eso refleja una autoridad sobre la creación. Adán tiene una autoridad sobre los animales y él pone el nombre que él quiere. Pero Eva todavía no existía. Versículo 15, vean más arriba, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Otra vez, para este momento, Eva no existía. Estas son palabras dirigidas únicamente a Adán. Dios le está diciendo a Adán: Adán, agarra los animales, ponles nombre. Adán, está este huerto para que tú lo trabajes, para que tú lo guardes. ¿Ok? Aquí Eva todavía no es creada. Entonces, hermanos, Adán es creado, se le pone a trabajar en el huerto, ¿no es cierto? Y vean, hasta el versículo 20, nosotros podemos ver que ahí es creada Eva para que ella fuera idónea de Adán, esa ayuda idónea de Adán. Y aquí, hermanos, es donde nosotros podemos ver las funciones de cada uno. Las de Adán es de gobernar, de labrar y de guardar. ¿Y las de Eva de qué son? De ayudar a Adán. Esto es importante entenderlo, hermanos. Porque, hermanos, Adán no fue creado para ayudar a Eva, sino al revés. Eva fue creada para ayudar a Adán, ¿no es cierto? Entonces, desde el punto de vista de la naturaleza de la creación en general, hombres y mujeres son iguales, hechos a la imagen de Dios. Pero desde el punto de vista de funciones, son diferentes. Y esto, hermanos, no quiere decir que uno es superior al otro. No, simplemente esto quiere decir que uno tiene unas funciones y el otro tiene otras funciones. Esa es la razón, hermanos, por la cual el varón es cabeza de toda la creación, incluyendo de las mujeres. Y de hecho, yo creo que las mismas hermanas de la iglesia de Corintios se pusieron al brinco y le dijeron a Pablo: Pablo, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué estás diciendo esas barbaridades? Y allí en 1 Corintios también Pablo les dice que las mujeres deben de estar calladas en las iglesias porque el varón es la cabeza. Y Pablo da una razón. Y les dicen: ¿saben por qué? Porque Adán fue creado primero y después Eva. Aparte, no fue Adán el que pecó, sino fue Eva. Y esa es otra razón. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí no estamos viendo, hermanos, cuestiones de creación, sino de función. Cada uno tiene sus funciones porque así Dios lo ha instituido, ¿no es cierto? Y vean, hermanos, lo que dice 1 Corintios 11:3.
no es malo, hermanos, las funciones que Dios ha establecido, y ahorita lo vamos a ver. 1 Corintios 11, versículo 3. Escucha. 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios, escucha, la cabeza de Cristo. Aquí Dios es el Padre, y Cristo es Jesucristo, el Hijo. Ahora, pregúntate esto. El Padre, por ser cabeza de Cristo, en términos de funciones, ¿acaso el Padre es superior a Cristo en naturaleza? ¿Acaso es más grande el Padre que el Hijo? ¿Acaso el Padre vale más por ser la cabeza y no Cristo? La respuesta es que no. Y la respuesta la da Juan, el apóstol. ¿No es cierto? Ahí en Juan capítulo 10 dice, el Padre y yo uno somos. Jesucristo diciendo que el Padre y Él uno son iguales. Ellos son coexistentes en la misma naturaleza. Y esto mismo, hermanos, aplica a nosotros. Es posible tener la misma naturaleza, la misma dignidad, pero con diferentes funciones. Es posible. A tal grado que Dios mismo lo hace. Por eso Dios dice, hombre, tú eres cabeza, mujer, tú eres ayuda del hombre. Y dice, para que no se enojen las mujeres, yo el Padre soy cabeza de Cristo, en funciones. Él vino, se hizo hombre para salvar a la raza humana, y yo me quedé arriba gobernando todo, dice el Señor. Él tiene sus funciones, yo tengo mis funciones, pero en esencia, uno somos. Uno somos. Y así mismo aplica, hermanos, tanto para el hombre como para la mujer. Nota, hermano, que este principio es importante en las Escrituras. El hombre y la mujer espiritualmente son iguales, ¿no es cierto? En naturaleza son iguales, ambos creados a la imagen y semejanza de Dios, pero en funciones diferentes, así como el Padre y el Hijo. Esto es algo grandioso, hermanos, ¿no es cierto? Entonces, entendiendo este principio, entendiendo que Adán tenía sus funciones y que Eva tenía sus funciones, regresando a Génesis 1, versículo 28, vean lo que les dice Dios, las primeras palabras que les dice Dios. Génesis 1, 28 dice, ¿y qué? Y los bendijo Dios. Dios los bendijo. Dios creó al hombre con sus funciones, Dios creó a la mujer con sus funciones y Dios los bendijo. O sea, esta palabra de bendijo, hermano, quiere decir que Dios les dio cosas buenas. Dios les dio cosas buenas, ya sean en palabras o en hechos. Dios les dio cosas buenas. Dios les dio, dentro de esas cosas buenas, Dios les dio una felicidad, una satisfacción. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, hermanos, Dios, tanto a Adán como a Eva, les concedió el privilegio que disfrutaran de Él, porque Dios caminaba con ellos. Y no solamente eso, sino que a su vez Dios les dio el privilegio que disfrutaran de manera perfecta toda la creación que Dios ya había creado. Porque recuerda, para esta época el pecado todavía no entra. El pecado entra hasta Génesis capítulo 3. Y ¿sabes? Aún nosotros hoy en día seguimos disfrutando de la creación de Dios. A pesar de que el pecado ya entró, a pesar de que nosotros somos seres pecadores, nosotros seguimos disfrutando de las comidas, de los colores, de los momentos agradables que Dios nos permite pasar en su creación, ¿no es cierto? Y Dios produce una felicidad. Dios produce una alegría, incluyendo en el incrédulo, incluyendo en aquella persona que no ha creído en Dios. Porque Dios bendijo a la raza humana. Si te das cuenta, hermanos, simplemente este es el reflejo del amor de Dios. Dios, en su amor, permite que los seres humanos disfruten de su creación. ¿Sabes por qué? Porque Él es un ser lleno de misericordia y de gracia. Dios pudo hacer un mundo gris, ¿no es cierto?
O sea, Dios pudo hacer un mundo con las mismas plantas. Siempre hay perros, siempre hay gatos, siempre hay robles. Un mundo gris, todo igual. ¿No es cierto? Dios lo pudo hacer, pero Él no lo hizo. ¿Él qué hizo? Un mundo totalmente lleno de colores, de sabores y distinto, para que nosotros lo disfrutemos con tamaños y formas, ¿no es cierto? Y eso, hermanos, fue una bendición para el ser humano. Y vean, continúa diciendo otra bendición que les da tanto a Eva, y versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, escucha, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra. Recuerda, aquí estamos en el 6º día de la creación, ¿no es cierto? Y en este día Dios establece uno de los pilares más grandes para la raza humana. ¿Sabes cuál es? ¿Sabes cuál es uno de los pilares más grandes para la raza humana? Que Dios lo estableció en el día 6º de la creación. El matrimonio. El matrimonio. Antes de que entrara el pecado, Dios estableció que un hombre y una mujer se unieran de manera permanente. Permanente. Por supuesto, en una relación monógama. Es obvio, hermanos, que ellos, para que cumplieran este mandato de multiplicarse, tenían que estar juntos, ¿no es cierto? Es obvio. Y Dios así lo estableció desde un principio. ¿Y sabes algo? Dios, quien creó el matrimonio desde la creación del mundo y antes de que entrara el pecado del mundo, Dios estableció el matrimonio como una relación íntima y una de las más importantes para la raza humana. Porque esa es una bendición. Un hombre y una mujer unidos permanentemente, ellos reflejan el diseño perfecto de Dios y es una bendición para ellos. Como lo dice Pablo, y lo voy a parafrasear un poco en estas palabras. Pablo en 1 Corintios, él dice que el matrimonio es como la cereza del pastel. Es lo mejor que el ser humano puede experimentar. Pero también dice Pablo, pero también el matrimonio es un arma de doble filo. Porque así en el matrimonio puedes tú hacer muy feliz a tu cónyuge, como también la puedes hacer muy infeliz o muy infeliz. Es un arma de doble filo, dice Pablo. Pero, decía Pablo, pero es una bendición de Dios. Es una bendición de Dios. Por el otro lado, hermanos, allí en 1 Corintios 7 también Pablo nos indica que si tú estás casado, no significa que eres mejor que el soltero. ¿No? Simplemente es cuestión de ¿qué? De diseño. Dios puso el don de casarse para unos y Dios puso el don de estar solteros para otros. En el caso de los solteros, pues también hay muchos beneficios. Y si ustedes leen 1 Corintios 7, hermanos, allí encuentran muchos beneficios, pero uno, y yo creo que es el más grande beneficio para los solteros, es que tú soltero vas a evitar la aflicción de la carne. Esas son las palabras tal cual utiliza Pablo. La aflicción de la carne. Y eso es cierto, hermanos. Eso quiere decir que en el matrimonio, aunque ustedes sean los más maduros del mundo, va a haber fricción, va a haber problemas. ¿Por qué? Porque si tú juntas a un pecador con otro pecador, se hace una bomba de pecado, ¿no? Y aparte, estos pecadores procrean pecadorcitos. Entonces, esto se vuelve un desastre y entonces hay aflicción de la carne, ¿no es cierto? Y eso es normal. Salomón en Cantar de los Cantares, si ustedes han leído ese libro poético, él dice, todo es color de rosas, pero después llega la aflicción. Eso es una realidad en el matrimonio. Entonces, a pesar de todo, hermanos, Dios en su misericordia establece el matrimonio y el mandato de fructificar y multiplicar. Y eso muestra la bondad de Dios. Porque dentro del matrimonio el hombre y la mujer encuentran una satisfacción muy grande. Y aparte, el hombre y la mujer, escucha, participan en la multiplicación de hombres y de mujeres hechos a la imagen de Dios. Y eso es una bendición. Ahora, en las Escrituras, hermanos, y en la actualidad,
hay mujeres estériles, ¿no es cierto? Eso no quiere decir que ellas son mujeres de segunda, por decirlo así, no, hermanos. Siempre ha habido parejas que no pueden tener hijos. Unos deciden adoptar, pero eso es entre ellos y Dios. Pero el punto, hermanos, aquí es que conforme tú cumplas el propósito de fructificar y de multiplicar, entonces Dios te va a llenar de gozo en tus vidas. ¿Y cómo es que Dios me llena de gozo? Pues con tu hijo. Tu hijo es una bendición. Tu hijo te llenará de gozo. Eso lo dice, hermanos, en el Salmo 127:3. En el Salmo 127, versículo 3, dice que los hijos es una bendición, porque ellos enriquecen la vida del matrimonio. Por supuesto, de un matrimonio que tiene la perspectiva correcta, de un matrimonio que sigue los pasos de Dios, de un matrimonio que piensa y vive de acuerdo a la Biblia. Porque si tú no tienes la perspectiva correcta, si tú no tienes la perspectiva bíblica, entonces tú vas a pensar como muchos padres piensan. Los hijos son estorbos para mí. Los hijos son un estorbo para mis metas personales. Y eso es un egoísmo. Y por eso hoy en día muchas personas ya no quieren tener hijos. En el caso de las mujeres, yo no quiero tener hijos porque si yo tengo hijos voy a perder mi figura y mi cuerpo va a cambiar. Y entonces yo ya no quiero hijos. O el hombre, por su lado, dice, yo no quiero tener hijos porque, híjoles, es mucho dinero el que se gasta. Y yo necesito un carro, yo necesito una casa. Y yo no quiero tener hijos. Y hoy en día muchos matrimonios viven en esas falsas ideas. Porque para ellos los hijos no es una felicidad. Porque ellos no están centrados en lo bíblico. Pero ve lo que dice Salmo 127, versículo 3. Para que veas, hermanos, que no te miento. Salmo 127, versículo 3. Salmo 127, versículo 3. Dice así, escucha. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Escucha, cosa de estima el fruto del vientre. Y más abajo, versículo 5. Bienaventurado, o sea, contento, satisfecho, el hombre que llenó su aljaba de ellos. Esto es parte de la bondad de Dios. Dios ama los matrimonios y Dios bendice a los matrimonios con hijos y esos hijos traen satisfacción, traen felicidad en la vida del hombre y de la mujer. Por otra parte, hermanos, si tú no estás casado o casada, si tú no tienes hijos, entonces tú eres menos espiritual, entonces tú no vales para Dios, entonces tú vas a vivir frustrado en tu vida. No, claro que no, hermanos. Siempre hay que tener en mente algo, hermanos, y esto es para toda la área de nuestra vida. Tu satisfacción como persona, desde el punto de vista bíblico, es tener una relación armoniosa con Dios. Ahí tú vas a encontrar tu satisfacción verdadera. Tu satisfacción verdadera, hermano, no está en casarte, no está en tener hijos, no está en tener una buena familia. Tu satisfacción verdadera está en la relación armoniosa que tienes para con Dios. Esa es la clave para que todo fluya de manera correcta en tu vida. Una relación armoniosa con Dios. ¿Y cómo consigo una relación armoniosa con Dios? Obedeciéndolo, estando en su palabra. Tú debes de arrepentirte de tus pecados, creer en Cristo como Señor y Salvador, y a partir de ahí en adelante tú debes de cultivar una vida de obediencia. Y eso es lo que va a determinar tu verdadera satisfacción, porque tú obedeces a Dios, porque tú vives para Dios. Pero, ¿sabes cuál es el problema, hermano? Que nosotros hacemos todo lo contrario. Nosotros vivimos para nosotros mismos, para nuestros deseos, para nuestras cosas carnales. Y por eso tienes problemas. Por eso tienes problemas económicos. Por eso tienes problemas con tu pareja, con tu cónyuge. Por eso tienes problemas personales. Porque tú no vives en obediencia a Dios.
¿Tú sabías, hermanos, que de eso trata la Biblia? Todo el Antiguo y el Nuevo Testamento trata de eso. Me obedeces, te bendigo. Me desobedeces, te maldigo. De eso tratan las Escrituras. Y Dios quiere animarnos a que nosotros le obedezcamos, para que nosotros encontremos la más grande satisfacción. Para que nosotros podamos encontrar la satisfacción, no porque soy casado, no porque soy soltero, no porque tengo hijos, no, o porque sí tengo hijos, no, sino porque vivo en Dios. Y no importa las circunstancias de mi vida, yo me voy a aferrar a Dios. Porque esa es otra realidad, hermanos. Hay muchas mujeres y hombres que dicen, si yo no me caso, yo no voy a ser feliz. Y hermanos, eso está mal. Porque el matrimonio lo volvemos un ídolo, ¿no es cierto? Porque primero estás diciendo, primero mi matrimonio y después Dios. Y nunca debe de ser así. Tu fuente de felicidad no debe de ser el matrimonio, sino debe de ser Dios. Y eso, hermanos, lo podemos aplicar para todo. Para todo. Es que no tengo un coche. Es que no tengo un trabajo tal. O mis metas no se cumplen. O no tengo una casa. Y entonces yo no estoy satisfecho. Porque yo quiero eso y no lo consigo. Y yo me esfuerzo y no lo consigo. Y entonces yo no estoy satisfecho. Si tú piensas así, hermano, ten cuidado. Porque tú estás siendo culpable de idolatría. Tú estás poniendo otras cosas antes que a Dios. Tú te estás dejando determinar por tus cosas materiales antes de que por el creador de todas las cosas. ¿No es cierto? Porque tu satisfacción está en algo pasajero, en algo temporal. Y ya que lo tengas, ¿qué va a pasar? Ya que tengas eso que tanto quieres, ¿qué va a pasar? Vas a querer más y más y más. Y siempre vas a estar vacío. ¿Sabes por qué? Porque esa no es una satisfacción verdadera. La satisfacción verdadera nosotros la encontramos en Dios, en cumplir sus palabras, en cumplir sus mandatos. ¿Tú quieres estar satisfecho, hermano? ¿Tú quieres experimentar una felicidad verdadera? ¿Tú quieres experimentar una paz única? ¿Tú que tienes problemas, realmente quieres estar tranquilo todo el día sin estar pensando en problemas? Tú tienes que hacer lo que hizo Pablo. Acompáñame a Filipenses 4:10. Filipenses 4:10. Y con esto vamos a ir acabando, hermanos. Filipenses 4:10. Vean, palabras de Pablo, dice así: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Escucha, cualquiera que sea mi situación, dice Pablo, versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Y escucha, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí está la clave, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quieres estar satisfecho? ¿Quieres experimentar una felicidad verdadera? Sigue a Jesucristo y vive en obediencia. Y te garantizo, hermano, que no importa la situación que te rodee, tú vas a estar satisfecho como Pablo. Pablo, cuando escribió esta carta, ¿dónde estaba? En la cárcel, a punto de morir. Esta fue su última carta. Él ya estaba a punto de morir, él sabía que iba a morir. Y él dijo, no importa mi situación, tenga o no tenga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En cualquier situación de mi vida, mi satisfacción más grande va a ser el Señor Jesucristo. Hermano, este es el diseño de Dios para el ser humano. Si tú tratas de hacer esto en cosas materiales, tú siempre vas a vivir amargado y frustrado. Pero si tú tratas de hacer esto enfocándote en Dios, en Jesucristo, viviendo por Él y para Él, tú vas a tener una vida satisfecha, de felicidad y de gozo. Esa es la realidad, hermanos. Y lo mismo pasa con el matrimonio.
Si tú solamente te enfocas en tu matrimonio y no en Dios, ese matrimonio va a fracasar. Va a fracasar. Tienes primero que enfocarte en Dios y después en tu matrimonio. Y eso era lo que Dios quería enseñarle a Adán y a Eva. Hermano, yo tenía la intención de terminar el día de hoy, pero no fue así. Ya nos alcanzó el tiempo. Pero bueno, no importa. Para esto venimos a la iglesia, ¿no es cierto? Para estudiar la palabra de Dios, entenderla, profundizar en ella, sin importar el tiempo que nos lleve. Es importante explicar estos principios bíblicos, hermanos. Pero para acabar, hermanos, el diseño de Dios en nuestra vida, ¿sabes cómo es? ¿Por qué Dios creó al ser humano? Dios lo creó simplemente para vivir para su gloria, para vivir para Él, porque Él es el Dios soberano, el que merece todas las cosas. Y si tú vives para Él en obediencia, entonces tú vas a encontrar la satisfacción más grande en tu vida. Y una satisfacción, hermanos, que te juro, hermanos, no la vas a poder encontrar en ninguna parte del mundo. Si tú haces eso, si tú vives para la gloria de Dios, si tú vives para obedecer a Dios, entonces a ti te va a pasar lo mismo que a Adán y Eva. Tú serás bendecido por Dios y Dios te dará bendiciones y Dios te dará una nueva vida y Dios te colmará de muchas alegrías y de mucho gozo. Oremos al Señor, hermanos.